¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Integral Media, consultores en vivo por Internet. Síguenos a través de nuestro canal de YouTube y a través de las publicaciones en Facebook. Y por favor, no dejes de vivir la experiencia del mejor churro de Guadalajara en Churrotlán, Churrotlán en la Colonia de las Águilas. Y por supuesto, probar la cerveza artesanal Dark Lord. Estamos en el segmento de Audacia, libros para escuchar sin límites, con nuestro consultor asociado Luis Javier Mariscal, que el día de hoy nos manda un invitado especial de lujo, José Baroja, director de la editorial Audacia, que vamos a estar platicando con él. Bienvenido, bienvenido, José. José, este es tu programa Integral Media en el segmento de Audacia. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación a Luis y obviamente a ti. Gracias. Vamos, permíteme hacer de la difusión de la gente, que tenemos 4 oportunidades de empleo importante en estos tiempos de escasez de diferentes factores. Hoy hay oportunidades de empleo a través de J. Rostro Consultores. Se requiere un ingeniero químico en alimentos para gerente de producción, un licenciado en negocios internacionales para jefe de compras, un profesionista para gerente de tienda y un ingeniero en computación o licenciatura en informática para gerente de tecnologías de información. Y bueno, las oportunidades de empleo hay que buscarlas en el correo de J. Rostro Consultores. Y sin más, pues regresamos a esta charla que estamos seguros que va a ser sumamente interesante con José Baroja, director de la editorial Audacia. Pues José, qué alegría tenerte por aquí. Comentas que eres hermano de la República Chilena, ¿va? Sí, nacido en el sur de Chile, en la bonita ciudad de Valdivia. Mira, será uno de los destinos que visitaremos pronto, nada más para hacer referencia de esta ciudad. José, pues qué padre que estás aquí en el tema de la editorial. Y fíjate que un tema que se me viene a la mente para entrar en materia es qué hace una editorial, ¿no? ¿Qué hace una editorial? Pero si quieres, antes de entrar a este tema, platícanos un poquito de José Baroja, quién es, qué hace y de dónde sale esta pasión por tener una editorial, ¿no? Bueno, lo primero es agradecerte la oportunidad de hablar de temas literarios. Como bien dices, es la pasión de uno, entonces es buenísimo siempre que van apareciendo estos instantes, estos momentos. Bueno, es un poco difícil hablar de uno, es como muy autorreferente, sobre todo cuando se está mirando una pantalla, pero en términos simples, yo soy o egresé como licenciado en letras hispánicas y soy magíster en literatura, así que en términos académicos siempre he estado ligado con la literatura. Y como escritor he tenido la fortuna de ir acumulando varios títulos a lo largo de los años. Actualmente cuento con 14 libros de cuentos, 2 libros de poemas y está a portas una novela en este momento. Y soy fundador de una revista en Chile junto con 2 poetas también. Oye, José, ¿y qué es lo que finalmente a muchas personas, bueno, se dice que hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, como para redondear la parte de la vida? Y bueno, eso es algo que yo escuchaba de pequeño, pero de repente es complicado escribir un libro. ¿Cómo puedes tú compartirnos ese logro de 14 libros más 2 libros de poemas? Eh, ¿Qué se requiere para ese proceso? ¿Es inspiración o es preparación? Bueno, siempre hay disputa respecto a ese tema. Mi opinión personal, y creo que comparto con muchos escritores memorables, mucho más memorables que uno, es que la inspiración es solo un 1% de todo el trabajo que está asociado con la escritura de un libro. Que lo más importante es siempre, de hecho, la lectura más que la escritura, la preparación, el sudor, dicen por algunos por ahí. Por Sí. ejemplo, Jorge Luis Borges, ese gran escritor argentino, a quien admiro bastante, planteaba de que es más valorable lo que uno ha leído que lo que uno ha escrito. Hay que sentirse más orgulloso de las lecturas, de cierto modo. Mira, qué interesante. Ese es un excelente comentario porque me parece que hay un número importante de lectores, más que de escritores, ¿no? Claro, exacto. ¿Y por qué? Porque finalmente la literatura es un rasgo de honestidad que nace de conocer o querer conocer la vida, el mundo de otras personas. Siempre he creído que los escritores tenemos
Estamos una esperando. ventaja que es que podemos muchas vidas en la que nos tocó. Claro. Oye, José, y una pregunta, ¿cómo conectas? Finalmente eres un escritor, tienes tu producción, pero ¿cómo lo conectas con el tema de hay que hacer una editorial, hay que tener una editorial? ¿Qué descubres tú en ese proceso como para decir, nos falta una editorial, porque seguramente hay muchas, ¿no? Alguien podría decir, no, pues ya hay todas las editoriales del mundo. ¿Qué encuentras tú como valor adicional, José, para esta editorial que tú estás encabezando? Pues sinceramente hay dos cosas, una que tiene que ver con el siglo XXI y otra que tiene que ver más con la tradición. Lo del siglo XXI tiene que ver con la propuesta que hace Audacia de ser un medio ecléctico de difusión y fomento de la lectura, de la literatura en general, a partir de lo que son los audiolibros y ahora Audacia Escuela y Audacia Editorial. Eso Fíjate en que muy, respecto al siglo XXI. claro, y con el otro comentario que nos hacías. Bueno, la tradición, eh, voy a partir del siguiente modo. Hoy en día se publica mucho, eso es indudable. ¿Por qué? Porque los medios para publicar han aumentado exponencialmente y hay muchas formas de hacerlo y muchas son gratuitas además, como puede ser Amazon, Wattpad o plataformas de diverso tipo. Ahora, el tema es que la tradición editorial estaba más ligada antiguamente con el acompañamiento, con ciertos filtros que aseguraban una calidad propia de autores que iban más allá de lo normal, de la moda, más allá de la mera venta de libros. Y en tal sentido creo que se ha ido extraviando un poco ese carisma o ese elemento propio de la tradición literaria. No estoy diciendo que todo lo que salga en Amazon o Wattpad, o sea gratuito, sea malo, o que todo lo de las editoriales No, consagradas sea digamos que perfecto. digamos que podría ser malísimo, ¿no? No malo, malísimo. Claro, podría serlo. Sin embargo, creo que una editorial que tiene este rasgo tradicional es más propensa a asegurar la calidad y la trascendencia de una obra. En tal sentido, es como investigar e indagar en el alma de lo que es la literatura. Me gusta mucho lo que estás comentando en el sentido del cuidado de la publicación, ¿no? O sea, la editorial, por lo que me estás comentando, es como la garante o la responsable de que un producto, el que sea, de quien sea, salga con unos mínimos de calidad para ser apreciado como un buen libro, ¿no? Un buen producto, no algo que simplemente a alguien se le ocurre ponerse a escribir y como le salga, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Don Quijote y por ende Miguel de Cervantes decía que no hay libro tan malo que no se pueda rescatar algo de él. Pero si podemos tratar de aumentar los filtros para que la mayoría de los libros sean buenos, no veo pecado en el trabajo propiamente editorial. No, y además, pues si nos pensamos en Cervantes, pues estamos hablando de una época donde se podrían disculpar ciertas cosas y ahora no hay pretexto como para que no hagas un prefiltrado, ¿no? O sea, finalmente el tema del contexto es fundamental. Mira, se me hace muy interesante, yo te quiero preguntar algo, porque hasta dónde, por ejemplo, el hecho de que alguien se aventure a sacar un libro por sus propios medios, que toma todos los riesgos, pero hasta dónde hay una percepción donde la editorial se va a quedar con todo el beneficio económico, porque también eso puede ser, digo, qué padre que te ayuden, qué padre todo, pero el tema de las regalías podría ser un factor. Sí, yo creo que estamos tan metidos, bueno, la pandemia va a alterar mucho todo eso, pero estamos tan involucrados en el sistema de mercado, en el capital, en el costo, que el arte se ha ido minusvalorizando respecto al costo real que tiene esa producción, digamos. Y muchas veces autores prefieren hacer un gasto eh, sin considerar el trabajo de maquetación, sin considerar el trabajo de diseño, sin considerar el mimo que merece una publicación o un libro. Y Y, ahí se van extraviando ciertos valores que tenía la editorial tradicional, digamos. José, pero por ejemplo, hablando en concreto con Audacia, yo creo que el tema de la editorial, yo te preguntaría dos inquietudes que yo podría tener como posible autor, ¿no?
o escritor. Yo Ujú. no, digo, la verdad es que la palabra se me hace demasiado grande y comprometida como para decir soy un escritor, ¿no? O querer ser un escritor. Me parece que es un proceso de preparación y justo a eso voy. Por ejemplo, una persona que quiere, que todos tenemos algo que decir, ¿no? Todos tenemos algo que decir de alguna manera, una idea que plasmar. La forma es la que va a ser el reto para que sea atractiva, para que sea de calidad, pero hasta dónde con la editorial puede uno eh, fortalecer esa idea, hasta dónde con una editorial no se corrompe o no se violenta la idea esencial, hasta dónde, por ejemplo, soportado en una editorial, es más fácil que el libro salga a la luz en el formato que sea, ¿no? Me parece que el audiolibro tiene una oportunidad muy grande, pero también hasta dónde la editorial es una estratega o una alianza estratégica para tener un éxito comercial. Bueno, eso está muy de la mano del compromiso, bueno, tanto de la editorial y de los miembros de la editorial con la obra que se va a publicar. Lo voy a plantear del siguiente modo. Si uno paga directamente por una publicación y se queda, y bueno, y todo el trabajo de por medio es ese pago y la recepción de los libros, la editorial no tiene mayor compromiso que haber editado eso, no necesitar revisar, devolverlo y cumplir con el servicio. En cambio, una editorial tradicional tiene la obligación casi ética de hacer el acompañamiento respecto a lo que se está escribiendo. Y si eso es, digamos, técnicamente defectuoso o falta trabajarlo, hablarlo con el autor o la autora y ofrecerle alternativas también como para ir perfeccionando ese arte, digamos, arte entendido como técnica. Y ahí la importancia de Audacia Editorial como editorial ecléctica, porque está Audacia Escuela, que también puede servir como un aporte en caso de que se necesite el trabajo de por medio para ir mejorando lo que uno está escribiendo. Ser cada vez mejor. Ser cada vez mejor y un compromiso que no se desliga entre la editorial y el autor o autora. Y se esperaría por parte de un escritor que en la editorial tengas una alianza comercial. Sí, de hecho, tradicionalmente debería estar relacionada, porque si lo pensamos bien, hoy en día se publica tanto libro que en una librería, hablando en términos comerciales, lo más probable es que ese libro, si no tiene un acompañamiento apropiado, termine amontonado bajo el resto de aquellos que sí tienen el peso, por ejemplo, de una editorial, digamos, una editorial grande o consagrada a nivel comercial. Entonces, la editorial también tiene que, o es apropiado que haga un acompañamiento de sus propias obras y además está comprometida de una forma mucho más allá de lo netamente comercial, porque es un producto que surge del trabajo mutuo entre escritor, escritora o, bueno, y la editorial misma. Y en este caso, más grande aún, porque Audacia ofrece audiolibro, lo digital, el papel e incluso la escuela en caso de que sea necesario. Eso se me hace muy interesante. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, eh, ¿cómo llegan los trabajos a Audacia Editorial? ¿Cómo hacen convocatorias? ¿Cuál es un canal adecuado para decir, "Oye, me gustaría hacer esta publicación en Audacia como audiolibro"? ¿Y cuál es el canal adecuado para que tú lo puedas observar como director de la editorial? Bueno, en este momento hemos armado una estructura que permita cierta transparencia en la selección de los trabajos que quieran ser incorporados a la editorial. ¿En qué sentido? Para evitar estos, digamos, entre comillas, amiguismos que son muy típicos en el mundo editorial, digamos. En el mundo, ¿verdad? Eh, pues bueno, sí, en todo el mundo en realidad. Siempre que hay una organización, saltarse los pasos, etcétera. Claro. Entonces, lo que hemos hecho es establecer una estructura de recepción de manuscritos para ficción y no ficción. De hecho, eventualmente vamos a abrir un sitio web para formalizar esto. Y en tal sentido, hay un comité editorial que se encarga de la revisión de estos manuscritos que llegan
para ver si pasan esos filtros de mínima calidad que nosotros estamos planteando. De hecho, es un proceso bien arduo porque el comité además está formado por expertos en el área, llámese licenciados en letras, escritores, escritoras, licenciadas, etcétera, etcétera. Ahora, el detalle es que en ese comité, al menos dos de los integrantes siempre son pares ciegos, que les llamamos. Es decir, no conocen el nombre del autor o autora que estamos revisando, cosa de evitar precisamente el tema yo elijo esta obra no por su calidad, sino por el Sino porque es nombre mi que la amigo, ¿no? acompaña. Porque es mi amigo. Claro, que podría darse, somos humanos y yo creo que todos podemos tentarnos en cierto modo a ayudar a Claro. quien conocemos. Entonces, la idea es establecer filtros adecuados y bueno, y ahí viene el proceso ya de selección donde decimos si esta obra implica una potencial publicación y hacemos todo el acompañamiento editorial, la negociación y el acuerdo del contrato, porque toda publicación va ligada a un contrato y ese contrato nos permite además acordar con el autor o autora las ventajas y desventajas o los porcentajes, etcétera, etcétera, del proceso que sigue. Y Y por, si en ese punto acordamos, pues le damos. Ahora, si el trabajo es bueno, pero tiene cosas a mejorar, pues podemos enviarlo a Audacia Escuela y en Audacia Escuela se trabaja y volvemos a comenzar el proceso una vez aprobado por los profesores o profesoras que estén en ese ámbito. y por ejemplo, en ese proceso de la selección de la obra, que se me hace sumamente interesante y valioso, eh, ¿cuánto le cuesta a una persona que quiere trabajar con Audacia Editorial poder llevar su libro a un buen nivel comercial digo, partiendo en el tema de la calidad, ¿cuánto le puede Ujú. costar esto a una persona comparado también con el modelo tradicional? Bueno, si hablamos en términos tradicionales, toda obra tiene que ser evaluada en su propio mérito. ¿Por qué? Porque hay varias variables a considerar. Por ejemplo, está el número de páginas, está el número de la tirada, que puede ir desde 100 libros a 500 libros, a 1000 libros. Y obviamente cada uno de esos factores altera el El costo que pudiera resultado, tener. claro. Claro, la idea de Audacia es presentar una editorial de carácter tradicional y por lo tanto que sea un acompañamiento real, pero no a precios tampoco desorbitados y que estén fuera del mercado, pero sí que se valore tanto el trabajo de las personas del editorial como del mismo autor o autora. Por eso, además, antes de seguir con el proceso, se negocia, se llega a acuerdo y ahí se ve, por ejemplo, la posibilidad de una coedición donde cada parte puede poner un dinero, digamos, para la publicación misma, una edición completa donde Audacia le compra los derechos al autor o autora. Y en algunos casos muy particulares, autopublicaciones, pero siempre considerando los filtros de calidad para que nos distingamos al final de cualquier otra editorial que solo espere el tema monetario. Sí, Sería claro. mentiroso decir que nosotros no lo esperamos, pero sí queremos marcar una diferencia. No, definitivamente, por ejemplo, estamos hablando de que son negocios, ¿no? Y al final del día, creo que este planteamiento es base para lo que se quiere, no estamos regalando ni nuestro trabajo, ni es la idea. Al contrario, me parece que el dimensionamiento del costo podría ser muy valioso para destrabar a varios que quieren intentarlo, pero simple y sencillamente no se atreven, no saben cómo. Entonces, por ejemplo, me gustaría, si es posible tener una especie como de, si se va a hacer una producción de un audiolibro, ¿cómo podríamos establecer un rango suponiendo que no hay que ir a la escuela, ¿no? Sino que entra en un proceso donde ya prácticamente hay material para hacer un audiolibro, ¿no? ¿Crees que sea posible tener un rango? Sí, ahora hay que considerar lo siguiente. Audacia se plantea con tres ramas distintas en este momento, que son Ujú. relativamente autónomas, pero que se pueden ligar en algún punto, como son Audacia Audiolibros, Audacia Escuela y Audacia Editorial.
Audacia Editorial en particular está enfocada en lo que es la publicación digital y la publicación propiamente en papel. Audacia Audiolibros, bueno, tal cual dice su nombre, y Audacia Escuela en un trabajo muy similar a lo que hacen las sociedades de escritores, por ejemplo, que ofrecen cursos o talleres enfocados precisamente en la creación literaria. En tal sentido, eh, no sería absurdo decir que un texto podría ser solo audiolibro, si es que ese es el acuerdo, o un texto también podría llegar a ser audiolibro y también publicado en digital y en papel. Por eso hablaba de que el tema de los precios finalmente tiene que ver con varios factores que en todo momento son negociados con la o el interesado en publicar con nosotros. Correcto. ¿Y eso dónde lo pueden hacer ellos? ¿Dónde se pueden acercar para platicar de esos temas? Quiere decir, lo que comentas es que, por ejemplo, si una persona está interesado en tener una publicación, podría ser exclusivamente en el terreno de los audiolibros. ¿Eso quiere decir que la editorial ahí no participa? Exacto. En ese caso, hablamos ya de Audacia Creaciones como una sociedad más grande, donde se ramifica según la necesidad de que nos contacte. Ok. Entonces, Una digamos cosa es que, audiolibro que ya está establecido y su directora es Dulce Vargas. Eh, la otra es Audacia Escuela, escuela, que es Héctor Viveros, con quien estuvieron la semana la pasada. semana pasada. Y bueno, y Audacia Editorial, que queda a cargo mío. Bien, eso es muy Y interesante el, porque también para ir comprendiendo cómo está, cómo es el core business de Audacia, digo, me parece que esto va ampliando nuestro horizonte y habla también de una estructura organizacional más sólida, ¿no? Y no solamente el tema de quiero grabar un libro y lo subo a Audacia. Me parece que esto nos marca un escenario de mayor profundidad y de mayor trascendencia para la gente que se acerque a Audacia. José, pues algo más que nos quieras compartir. Estamos llegando al final de la transmisión y la verdad ha sido muy enriquecedor esta charla contigo respecto a sí, Audacia, exacto. Audacia como plataforma, ¿no? Sí, de hecho, bueno, como me comentaba, la idea es establecer una organización corporativa, en cierto modo, que asegure la calidad y la eficiencia también de aquello que decimos que podemos hacer, como es la publicación, la escuela, el audiolibro, etcétera. Claro. José, pues la verdad estamos en contacto. Digo, la verdad ha sido una charla muy interesante. Seguramente vamos a tener oportunidad de platicar más a fondo. Nos encantaría conocer más de tus trabajos, más de tus publicaciones. Me parece que también esto es interesante en la medida que el lector se pueda acercar. Si tienes oportunidad de recomendarnos alguno de tus libros, el que más te guste y dónde lo encontramos, en Audacia Libros, yo quiero pensar que lo vamos a poder encontrar en Audacia Editorial. Pero si tienes algún libro que nos puedas recomendar de tu autoría, justamente para acercarnos a la experiencia con José Baroja, director de la editorial Audacia. Claro, bueno, y de hecho cualquier información sobre Audacia estamos en las redes, por lo tanto, tanto en Instagram como en Facebook y eventualmente en la página web que ya existe, pero que se va a ampliar hacia estas dos ramas, que son Audacia Escuela y Audacia Editorial, nos pueden encontrar. Y bueno, sobre libros, aprovechando la El ocasión, comercial. claro. Les sugeriría, si quieren algo en formato físico, ir a Gandhi y pedir el curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo. El curioso caso de la De sombra la que murió. sombra que murió como un recuerdo. Y bueno, en Audacia Audiolibros también hay algunos textos míos. Y bueno, esa es otra particularidad. Con el fin de mantener esta transparencia de Audacia Editorial, yo me he dispuesto a que yo como autor, yo no publico en Audacia Editorial mientras esté a cargo de lo que es la dirección. Porque sería muy fácil utilizarlo como plataforma de autopublicación y no es el caso. Le quitaría toda la seriedad. Finalmente, las políticas y la organización interna es algo que se respeta mucho. Creo que esa es una práctica, una buena práctica que ustedes han definido, pues los felicitamos por eso. Y bueno, José Baroja, te agradecemos esta charla tan interesante, tan amena. Aprendimos más de la importancia de la editorial y vamos a ir a buscar el curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo. En Gandhi la vamos a encontrar y también estaremos Sí, explorando la aplicación de Audacia para conocer más tu trabajo, ¿no?
Mejor preguntan por el libro de José Baroja, es más rápido y la memoria si no falla. Bueno, así lo haremos de esta manera. Te mandamos un fuerte abrazo y saludos a todo el equipo, a todo el equipo de Audacia. Un placer que estén con nosotros y esperamos la semana que entra con gusto a la siguiente participación. Hasta luego, José Baroja. Un abrazo fuerte. Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego.